Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladin. La pandemia del coronavirus ha llenado de temor a muchas personas en todas partes del mundo. Temor a enfermarse, temor a morir. Muchos tienen temor a la crisis social o económica que se va a generar o se está generando en este tiempo. Ante una situación como esta que causa tanta inquietud y desazón, tenemos dos opciones. Tú puedes mirar todo lo que te pasa solamente a nivel horizontal, como si no hubiera más nada, o tú puedes verlo a través del carácter de Dios y cómo Dios está obrando en el mundo. Hoy queremos llevarte para que tú veas todo lo que está ocurriendo a través del carácter de Dios y queremos que tú veas su fidelidad, porque dice la Escritura que grande es la fidelidad de Dios. Y hoy, Sugel y Salvador nos estarán hablando acerca de este tema. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias al Señor. Amparados en la Igualmente. fidelidad de Dios. ¿Están muy tranquilitos ustedes ahí? Es pensar Eh, a ver por dónde vas a salir tú. No, Distanciamiento social contigo, mi hermano. ustedes no tienen, ahí repito lo mismo, nada que hacer, solo ocuparse de burlarse de mí, pero yo lo recibo, no se preocupen. Yo les voy a decir algo, no me den tanto like. Yo no sé cómo ustedes se están haciendo en la iglesia sin mí ahora. Bueno, como vino la pandemia, no lo sentimos tanto. ¿Cómo es que dice el dicho que no hay mal que por bien no venga? Está bien. Gracias, yo sé que ustedes me quieren mucho. Hermanos, Eso es la, verdad. la fidelidad de Dios es grande. Ahora, ¿qué es la fidelidad de Dios, Salvador? Bueno, nosotros buscamos maneras de explicar a Dios, de escribir a Dios, entender a Dios. Y damos gracias al hecho de que Él mismo se nos ha dado a conocer y Él nos dice cómo Él es. La gran pregunta que trata de responder la fidelidad de Dios o hablar de la fidelidad de Dios ¿es Dios confiable? ¿Es Dios digno de confianza? ¿Es Dios veraz? Nosotros vivimos en días donde o desconfiamos por la ignorancia de cosas o desconfiamos por el engaño de los hombres. Todos nosotros estamos cansados de escuchar las promesas de políticos que no cumplen. Muchas veces prometen cosas, quizás lo hacen bien intencionadamente, pero no miden el hecho de que ellos no tienen la capacidad ni van a poder cumplir con lo que prometen. O a veces están simplemente mintiendo. Pero cuando nosotros miramos al cielo, cuando miramos a Dios, vemos en Dios un Dios veraz. La fidelidad de Dios habla de que Él es veraz, habla de que Él siempre dice la verdad, habla de que Él siempre cumple sus promesas, habla del hecho de que nosotros podemos depositar nuestras vidas en sus manos, confiar en Él. Y habla del hecho de que lo que Él nos ha prometido lo cumplirá. Por eso es un Dios que se relaciona con nosotros en términos de pacto. No es triste que nosotros veamos parejas prometerse villas y castillas el día de sus bodas y no importan en salud, enfermedad, en riqueza o pobreza, y luego promesas tan solemnes son socavadas, echadas por el suelo un año después, 2 años después y a veces hasta menos. Pero con nuestro Dios no es así. Lo que Él promete, Él lo cumple y podemos confiar en que Él será fiel a sus promesas, fiel a su pacto y nunca nos dejará ni nos abandonará como lo ha prometido. Muchas personas pueden decir, yo he tratado de confiar en Dios, pero las cosas no me han salido como yo esperaba. ¿Eso significa que Dios no ha sido fiel? Bueno, lo que pasa es que confiar en Dios significa confiar en lo que Él ha prometido. Y el problema con muchas personas es que tienen una idea equivocada de lo que significa la promesa divina. O sea, es como si la promesa divina es una carta blanca
donde yo puedo escribir lo que sea y luego decir, Dios me prometió eso. Es como esas esposas que están esperando que sus esposos sean casi como Superman y resuelvan todas las cosas del mundo. Y cuando se casan dice, mi esposo no me salió como yo esperaba. Bueno, tal vez tú tenías expectativas inadecuadas de lo que un hombre podía darte. En el caso nuestro, Dios puede hacerlo todo, pero Él hace lo que Él promete. Entonces, hay cosas que Dios no ha prometido. Por ejemplo, Dios no ha prometido una vida sin problemas. Dios no ha prometido una vida cómoda 100%. Dios no ha prometido eso. Entonces, si yo confío, entre comillas, en que Dios me va a dar una vida cómoda y sin problemas, voy a terminar frustrado. Ok, yo decía al inicio del programa que nosotros tenemos dos opciones ante la situación que estamos viviendo. O podemos ver el mundo a nivel horizontal, como si no hubiera más nada, ver la crisis que estamos viviendo, o ver el mundo a nivel vertical, horizontal, a través del carácter de Dios. Pero hay muchas personas que no pueden ver al mundo a través del carácter de Dios porque no conocen a Dios. Entonces lo primero que deberían ponerse son unos lentes para poder ver a Dios en la medida de lo que Él puede ser visto en su gloria. ¿Cómo yo puedo tener una mente que pueda ver esas cosas celestiales, que pueda confiar en esa fidelidad de Dios? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Hablábamos al principio del hecho de si Dios es digno de confianza o no lo es. Y en ese sentido, yo puedo fabricar dioses, ídolos, que es lo que el hombre ha hecho desde el principio, y buscar esos dioses que se acomodan a sus deseos, a sus necesidades. Los lugares arqueológicos que podemos visitar, muchos de ellos fueron hechos para honrar a sus dioses. Y sin embargo, ya esos dioses no están. Esas estatuas están destruidas y las personas que los adoraban desaparecieron. No eran dioses que podían cumplir con nada de que hubieran prometido, simplemente son creaciones de la imaginación del hombre. No es eso lo que el hombre tiene que hacer. Lo que el hombre tiene que hacer es acudir al Dios que se ha revelado en su palabra. Y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y es precisamente esos lentes, esa visión, lo que nos da esa visión para poder conocer al Dios de verdad, que no es como nosotros queremos que Él sea. Él es como Él es. Y gloria a Dios por ello. Nosotros somos sus criaturas. Y ahora me llama la atención al apóstol Pedro, que en una ocasión habla de cómo debemos encomendarnos al fiel creador. Él es nuestro creador y Él es fiel al mismo tiempo. En ese sentido, podemos, como criaturas impotentes, dependientes, confiar en un Dios que es todopoderoso, pero que Él es independiente y fiel. Y no importa que nosotros podamos ver nuestra debilidad en las condiciones en las que estamos viviendo, siempre hemos vivido, pero que estos días nos han hecho ver con mayor claridad. Es una muestra de cómo debemos acudir a ese Dios, que es todo suficiente, ese Dios que sí verdaderamente es confiable. O sea, que es mirar a Dios como Él se nos ha descrito en su palabra. Pero hay un punto aquí. Una persona que no conoce a Dios no puede confiar en esa fidelidad de Dios. ¿Qué ustedes dicen? No, de ninguna manera. O sea, siempre se ha dicho que la fe tiene tres ingredientes claves. Tiene que tener conocimiento, tiene que tener asentimiento y una confianza en eso que yo conozco. Déjame darte un ejemplo rápido. Si de repente alguien pasa por mi casa, vamos a suponer que no estamos en esta cuarentena ahora, alguien pasa por mi casa y me dice, mira, tuve problemas con mi carro y tengo que llamar a un mecánico, ¿tú me permites entrar a tu casa y llamar por teléfono? Pero si yo no conozco a esa persona, sería una locura que yo le abra la puerta de mi casa con mis hijos ahí y deje que entre y haga lo que quiera. Pero si eres tú que lo hace, yo te voy a decir, pero claro, Eduardo, lo que tú quieras, porque yo te conozco. Entonces no puede haber confianza si yo no conozco primero. Entonces yo conozco a Dios a través de lo que Él se ha revelado de sí mismo en su palabra.
Pero yo puedo conocer lo que dice la Biblia y no asentir a lo que esa palabra dice. O sea, yo sé de gente que son ateas y conocen la Biblia. Sin embargo, el conocer en sí mismo la Biblia no es suficiente. Yo tengo que asentir a eso que conozco. Pero en tercer lugar, yo tengo que tener confianza, tengo que ejercer confianza en eso que conozco de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice en Santiago capítulo 2 que los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y esa información no los convierte en santos. Ellos siguen siendo demonios con toda esa información. Entonces tiene que haber conocimiento, asentimiento y confianza. Una confianza que te lleva a la obediencia. Entonces cuando yo leo la Biblia, yo sé lo que Dios me prometió. Yo digo que el mundo parece estar desmoronándose a mi alrededor, como está pasando ahora. Pero yo sé que Dios es fiel. Y lo que esa palabra significa, sobre todo en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, hay dos palabras que se usan para fidelidad. Una significa precisamente constancia. Dios no es caprichoso. Hay personas que te dicen, mañana paso por allá, Eduardo, o eso te lo entrego mañana, y tú sabes que no puedes confiar en eso. Dios no es caprichoso. Y la otra palabra precisamente es la que se usa para hablar de nuestra fe en Él, pero lo que significa es confiabilidad. Nuestro Dios es constante y nuestro Dios es confiable. Y por eso es fiel. Yo puedo confiar en Dios. Yo creo que el atributo que adorna a Dios de la inmutabilidad, unido a la veracidad y la fidelidad y confiabilidad de Dios, es lo que lo hace glorioso. Por eso esa constancia. Porque hay personas que han sido fieles por un tiempo. El punto es que Dios es siempre fiel. Él es eternamente fiel. Él no solo fue fiel, Él será fiel para siempre. Y eso es una bendición. Eso, cuando Él promete algo, Él no se va a dar marcha atrás a eso que Él prometió. Su fidelidad es inmutable. Amén. De hecho, perdón, Eduardo y Salvador, la fidelidad es un atributo que necesariamente tiene que ser absoluto. ¿A qué yo me refiero? Un esposo que sea fiel a su esposa, en el 95% de los casos, hay una palabra para describir ese tipo de hombres, adúlteros. O son fieles en el 99% de los casos. No, es que para yo ser fiel a mi esposa, tengo que ser fiel el 100% de los casos. Bueno, cuando decimos que Dios es fiel, Él es 100% fiel. 100% fiel. Por eso es que de hecho la fidelidad de Dios está ligado al pacto de Dios. Dios se relaciona con el hombre a través de pactos. Y en una forma muy sencilla, obviamente muy sencilla, un pacto es una promesa sobre la cual Dios jura. Eso dice en Hebreos capítulo 6. Dios promete y jura para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dice el autor de Hebreos, tengamos un fortísimo consuelo aquellos que hemos venido a ampararnos bajo las promesas de Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es fiel, como dice Salvador, es que si Él promete algo, pueden pasar 100,000 años y Él no se va a volver atrás. ¿Cómo se manifiesta esa fidelidad en nuestras vidas? Tus palabras lo que hacen es recordarme el himno de "Oh tu fidelidad". Ese himno tan famoso, tan conocido, habla de que no importa que pasen las estaciones, Dios siempre es fiel. Se manifiesta en que Dios cuida del universo, Dios provee para sus hijos, que Dios nos ha prometido salvación, la cual nos dará, que podemos esperar en Él, que no necesariamente nos concederá lo que queremos, sino lo que verdaderamente necesitamos y nos conviene. Él es fiel en ese sentido, a hacernos bien, a transformarnos a la imagen de Jesús, a llevarnos a la gloria, aunque para ello tengamos que sufrir y padecer. En ese sentido, la fidelidad de Dios se manifiesta aun cuando vemos su misericordia, su bondad, su paciencia. O sea, él es fiel cuando nosotros podemos ver que no se cansa
de que nosotros podemos siempre ir a Él, de que su trono de gracia siempre está disponible para nosotros. De verdad, es un atributo maravilloso de Dios. La fidelidad de Dios es lo que nos puede permitir a nosotros dormir tranquilos cuando ponemos la cabeza en la almohada. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que dicen ser cristianos y no están descansando cómodamente cuando ponen su cabeza en la almohada? Bueno, mira, yo creo que a veces nosotros los creyentes olvidamos que para confiar se necesita pensar. Yo he estado meditando mucho en ese tema por lo que voy a predicar este domingo en nuestra iglesia. Muchas veces cuando el creyente está, y el ser humano está en una aflicción muy grande, y eso le pasa aún al creyente, cree que la solución es escapar mentalmente. Si yo pudiera entretenerme y olvidar por un momento que tengo ese problema, yo estaría tranquilo. El problema es que tú te entretienes por un rato, pero el problema sigue ahí. Entonces, lo que Pablo nos dice en Romanos 8, que es el pasaje que yo voy a predicar este domingo, dice, ¿qué pues diremos a esto? Porque él acaba de decir una serie de cosas con respecto a la obra que Dios ha hecho a nuestro favor. Y ahora lo que Pablo está diciendo es, yo quiero que tú razones, yo quiero que tú saques conclusiones, yo quiero que tú medites en estas verdades. Entonces, en ese sentido, yo creo, Eduardo, que el problema con muchos de nosotros, porque a todos nos ha pasado, es que a veces tenemos el problema frente a nuestra cara y el problema se vuelve tan grande que es como si olvidáramos todo lo demás. Olvidamos a Dios, olvidamos su palabra, olvidamos sus promesas y nos hundimos. A mí me gustaría ilustrarlo, que ustedes no lo ilustren con un versículo bíblico o algún texto o algún caso de una persona en aflicción que ha confiado en la fidelidad de Dios. Bueno, tal vez el ejemplo más claro en la Biblia es el del profeta Jeremías, porque él fue que hizo esa famosa declaración de que la fidelidad de Dios es grande. Pero cuando uno aísla ese texto, ese es uno de los problemas de leer un texto fuera de contexto, cuando aislamos Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 24 y decimos, grande es tu fidelidad, nuevas son tus misericordias cada mañana, y olvidamos el contexto en el que Jeremías dijo eso, el texto pierde su fuerza. El imperio babilónico acababa de arrasar con Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Y fue el episodio más horrible por el que el pueblo de Israel pasó en toda su historia en el Antiguo Testamento. Yo no sé si ustedes han visto fotos del famoso ataque que se le hizo a la ciudad de Dresde en la Segunda Guerra Mundial, o cómo quedó Berlín destrozada por el ataque de los aliados, los bombardeos de los aliados. Bueno, algo similar es lo que Jeremías está contemplando cuando los babilonios arrasaron con Jerusalén. Estamos hablando, Sugel, de una primera, segunda guerra mundial junto con la pandemia del COVID, la peste negra junta. Todo eso junto. Fue horrible. Bueno, fue tan horrible que el hambre fue tan grande que, y esto de verdad revuelve el estómago, pero dice que algunas mujeres llegaron a comerse a sus hijos. O sea, fue una cosa de verdad horripilante. Y Jeremías está contemplando esto con la agravante de que él sabe que Dios le advirtió a su pueblo una y otra vez, vengan a mí, vuélvanse a mí, dejen sus ídolos, y el pueblo de Israel no quiso escuchar. Sugel, a mí me gustaría hacer un breve paréntesis ahí para explicar cómo se sentía Jeremías en medio de esa situación, cómo lo describe la Escritura. Dice que era algo tan difícil, miren cómo él dice que se sentía. Él dice, Dios me ha guiado, o Él me ha guiado, me ha llevado por tinieblas y no por luz. Ciertamente contra mí sin cesar su mano todo el día. O sea, era un hombre que estaba en una depresión terrible viendo lo que estaba pasando. Él dice, Él hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. Él se sentía como que ya estaba destruido. Interesante, en el libro de Lamentaciones no se mencionan a los babilonios ni una sola vez. A veces se mencionan los que vinieron a invadir, pero ni siquiera por nombre se mencionan. El que se menciona una y otra vez es Dios. O sea, Jeremías estaba consciente de que el Dios soberano había traído ese mal a su pueblo, usando a los babilonios como castigo.
Ahora, era algo muy grande, Sugel, porque él dice, me rodeó de amargura y trabajo, me dejó en oscuridad. Aunque clamo y doy voces, él cierra sus oídos a mi oración. O sea que él entendía que Dios ni siquiera lo estaba oyendo. Sin embargo, mira algo interesante del libro de Lamentaciones. Lamentaciones tiene 5 capítulos y 4 de ellos están escritos en formas de acróstico. Un acróstico alfabético. ¿Qué significa eso? Si tú ves el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4, todos tienen 22 versículos, porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces, él comienza cada versículo con una letra del alfabeto. Pero el capítulo 3, que es donde se dice grande es tu fidelidad, es más complejo, porque tiene 66 versículos. Porque lo que hace Jeremías en el capítulo 3 específicamente es un triple acróstico. O sea, él toma el alfabeto y lo repite 3 veces en cada línea, comenzando con una letra del alfabeto. Ahora, ¿por qué yo traigo eso a colación? Porque para tú hacer eso, tú tienes que tener tu cabeza muy bien puesta. O sea, a pesar de lo que tú dices, que Jeremías estaba muy abatido, en ningún momento perdió la cabeza, hasta el punto de que pudo escribir una serie de poemas en una estructura poética sumamente compleja. Y eso de verdad me llama mucho la atención. O sea, Jeremías no se volvió loco. Ese es mi punto. Ahora, sí, a mí me gustaría, Sugel, porque tenemos que ir a una pausa, que ustedes nos expliquen en el próximo segmento cómo Jeremías salió de ese estado de desesperanza, viendo algo tan terrible a su alrededor, y qué fue lo que lo sostuvo, qué fue lo que le dio esperanza. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel, en el segmento anterior estábamos hablando del caso de Jeremías con la destrucción de Jerusalén. Y el punto, la pregunta que hacíamos era, ¿qué lo movió a él a mantenerse animado, esperanzado en medio de una situación como la cual estaba viviendo? Mira, de nuevo volviendo al libro de Lamentaciones, los capítulos 1 y 2, el profeta toma la perspectiva del pueblo. Es como si el pueblo de Israel estuviera hablando. Pero en el capítulo 3 es muy personal, es él el que está hablando. Y hablando de lo que esa destrucción significó para él. En los primeros 20 versículos son muy oscuros. O sea, Jeremías está, como tú decías, muy abatido. Pero en el versículo 21 el panorama cambia completamente. Y aquí viene lo que decíamos en el segmento anterior. Él dice, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. De repente Jeremías dice, yo tengo que dejar de ver las circunstancias y levantar mis ojos para recordar quién es Dios y sobre todo la fidelidad de Dios. Entonces él dice, voy a traer esto a mi corazón y por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Hay 2 palabras aquí importantes, misericordias, es la palabra hebrea gesed, que significa un amor enraizado en el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y recuerden, un pacto es una promesa sobre la cual Dios jura. Y él está diciendo, bueno, Dios prometió algo a este pueblo y Dios juró. Así que yo tengo que confiar en que de alguna manera este pueblo se va a levantar otra vez. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Y esta palabra es preciosa, Eduardo y Salvador, porque es una palabra que está relacionada con el vientre de la mujer. Cuando una mujer sale encinta, la ternura, digo, por lo menos la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Porque hoy hay muchas mujeres que matan a sus hijos en el vientre, pero la mayoría de las mujeres sienten una ternura natural hacia el bebé desde que lo engendran y se acarician la barriga y le hablan al bebé. El bebé no ha nacido todavía. Y después que el bebé nace, imagínate tú, un bebé coge mucha lucha. O sea, uno coge mucha lucha para poder criar un bebé. Pero el amor de uno como padre es como si se renovara cada mañana. Uno ve al bebé en la cuna y otra vez vuelve a sonreírle y mi cuchicuchi y tú sabes, todo eso uno le hace al bebé. Bueno, imagínate a Dios. Es como si Jeremías estuviera diciendo, nosotros somos los hijos del vientre de Dios.
sus misericordias no terminan y sus bondades nunca fallan. Eso fue lo que hizo que Jeremías saliera de su abatimiento. En la Nueva Traducción Viviente dice, a partir del versículo 19, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, dice él, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. El amor de Dios no cesa, ese amor nunca cambia y nosotros tenemos que enfocarnos en esa realidad. Pero alguien podría decir, ¿eso es algo escapista ante una situación como esta? ¿Qué ustedes le dirían? Bueno, escapista puede sonarle a la persona de la que nos referíamos antes, que no cree en el Señor. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos más que evidencias de ese amor del que tú haces referencia. Fue precisamente al mismo Jeremías que Dios le dijo que con amor eterno le había amado y por tanto le había prolongado su misericordia. Ese amor de Dios, podemos nosotros no estar conscientes en el momento en que llega la aflicción, cuando nos sentimos rodeados de oscuridad, cuando los temores nos asaltan, pero Dios no ha cambiado, Dios está ahí, su amor continúa igual. Debemos acudir precisamente en nuestras mentes a aquellas verdades que Él mismo nos ha dado para que nos acordemos de su fidelidad y confiemos en Él. Muchas veces contamos solo lo negativo que nos está ocurriendo, pero si al mismo tiempo enumeramos las bondades de Dios, que es lo que prácticamente ustedes han hablado, vino a la mente de Él. Si contamos las bondades de Dios, nos sorprenderíamos y quedaríamos postrados ante la misericordia con que Dios nos ha tratado a nosotros. Pero una vez más, es que somos orgullosos por naturaleza y somos exigentes por naturaleza. Pensamos que no nos merecemos el dolor y la aflicción. Me llama poderosamente la atención este texto del Salmo 119. El salmista, el tema del Salmo 119 es la palabra del Señor, la ley del Señor. Y dice el salmista allí en el versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, no, en el momento difícil, anclarnos en la palabra y en lo que Dios nos ha dicho es lo que nos permitirá mantener el concepto correcto acerca de Dios, que nos sacará de cualquier momento de depresión, de manera que eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en momentos de esa dificultad, de no dejar a ver a Dios como Él es y no dejar de contar sus misericordias. Él dice que son nuevas cada mañana. Nosotros acabamos el día cansados, estropeados, sin poder más. Cerramos los ojos, dormimos y cuando nos despertamos, ahí están esas misericordias para seguir adelante. ¿Ustedes se imaginan las personas que no tienen la esperanza de que Dios está en control de todas las cosas, de que Dios es un Dios fiel, que solamente están viendo el mundo con todo lo que ocurre alrededor, cómo se llenan de desesperanza, desesperación, de depresión, ansiedad ante la situación que están viviendo porque no ven a Dios en su vida? Mira, Eduardo, dice la Biblia que como las chispas se levantan para volar al aire, así el hombre nace para la aflicción. Nosotros no tenemos la menor idea de cuál es la próxima aflicción que va a llegar a nuestra vida, ni cuándo ni cómo será. A la vuelta de la esquina nosotros podemos estar enfrentando una desgracia. Yo no me imagino lo que debe ser enfrentar el mundo, enfrentar la vida, sin tener la esperanza cierta que nosotros tenemos en Cristo, porque una persona puede tener la esperanza de que todo va a salir bien. Yo a veces veo cómo la gente dice, no te preocupes, que todo va a salir bien. Y yo, ¿y qué garantía tienes tú para prometer una cosa así? Pero Dios nos dice en su palabra, yo estoy gobernando tu vida.
yo tengo un propósito, aún en las aflicciones que traigo a ti. Por eso yo decía al principio que la razón por la que mucha gente se decepciona de Dios es porque están esperando lo que Él no ha prometido. Si yo creo que Dios me va a hacer millonario, me va a dar buena salud, voy a disfrutar de muchos bienes, me voy a frustrar porque la vida no es así. Pero Dios, en su fidelidad, nos ha prometido salvación en Cristo. En su fidelidad nos ha prometido que a sus hijos todas las cosas van a cooperar para bien, para el bien de hacernos como Cristo. Dios ha prometido eso y yo puedo creerlo aún en medio de la aflicción. Mira, el dolor duele. No es que nosotros por el hecho de creer lo que creemos podemos pasar por la vida sin dolor, sin angustia. No, no, no. El creyente pasa por situaciones difíciles. Jeremías estaba en una situación difícil. Sin embargo, él decidió llevar su mente a lo que Dios había revelado de sí mismo en su palabra. Y como tú citabas hace un momento, como Jeremías dice, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cada día me espera un paquete nuevo de las misericordias de Dios para enfrentar lo que viene en ese día. De hecho, pensaba, Eduardo, cuando tú decías eso, que el hecho de nosotros dormir 8 horas o 6 horas, lo que cada cual duerma, todos los días es humillante, porque te recuerda todos los días que el mundo funciona sin ti. Tú tienes que caer en la inconsciencia por 6, 7, 8 horas toda la noche. Y el mundo sigue funcionando y aún tu propia vida, porque la vida tuya no depende de ti, la vida tuya depende de Dios. Dios tiene tu vida en sus manos. Es así, por eso nosotros tenemos que ver y hablar a nuestra alma en ese diálogo interno. Hablarle diciéndole que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y la mayor misericordia que podemos ver de Dios por nosotros fue cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para morir por nosotros, por nuestro pecado. Y si Él entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Lo que pasa es que nosotros tendemos a llenar nuestros corazones yo. Y no ponemos a Dios en el panorama. Por eso yo decía al inicio que o vemos todas las cosas a nivel horizontal o vemos a las cosas que nos suceden a nivel vertical. Cuando Él dejó de centrarse en sí mismo y puso su vista en Dios, entonces Él dijo, mi porción es el Señor, por tanto en Él esperaré. Porque Él sabía que Dios había de cumplir su promesa en el tiempo adecuado, como tú dijiste, Sugel, porque Dios es un Dios fiel y Dios cumple lo que promete. Sí. No, que eso es otra cosa muy importante, Eduardo, para el creyente, a quien el Espíritu Santo ha abierto sus ojos para conocer a Dios. Él no tiene nada más precioso, nada más valioso en su vida que Dios mismo. O sea, con que Dios nos lo quite todo, mientras tengamos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Mi porción es Jehová, dice Jeremías. Por lo tanto, en Él esperaré. Y es lo mismo que dice Asaf en el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Yo no quiero los dones de Dios, yo quiero a Dios. Así que si Él me lo quitara todo, pero me deja a Él mismo, yo tengo todo lo que necesito. Es así. Salvador, ¿hay algún aspecto de la fidelidad de Dios en el cual tú quisieras abundar? Yo pensaba, escuchándoles hablar, de que Dios está en los detalles aún. Dios está aún en cosas pequeñas. No es interesante que diga que son nuevas cada mañana, grande su fidelidad. Quiere decir que cada día nosotros estamos rodeados de evidencias de la fidelidad y del amor de Dios. Esas comidas que podemos comer, ese sueño del que Sugel hablaba que podemos tener, el hecho de tener techo sobre nosotros, ropa que nos cobija, familia que nos rodea, salud, montón de cosas que nosotros al día tras día vienen a nuestras vidas, son muestras de la fidelidad de Dios. Veamos a Dios aún en las cosas pequeñas. Ciertamente Dios está en las grandes, pero es contando esas pequeñas cosas que nosotros vamos a poder abrumar, vamos a decir así, nuestro corazón, con el hecho de que
Dios es digno de confianza. Y recordamos, el tema nosotros no nos estamos amparando en las palabras de hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Nos estamos amparando en las palabras del Creador de los cielos y de la tierra, omnipotente, soberano, omnisciente. Y Él nos dijo, yo te voy a alimentar. Y nos dice, mira los lirios del campo, cómo yo los he visto. ¿Tú has visto las aves de los cielos? ¿Cómo comen todos los días? Dice, vosotros valéis más que esas cosas. ¿Por qué estamos afanosos? Porque son pequeñas cosas y Dios nos da alimento todos los días. Solo tenemos que mirar al día de ayer, a la semana pasada, y vamos a ver una enorme cantidad de muestras de que Dios ha sido fiel. Y por eso esa hermosa canción que cantamos en nuestras iglesias de día a día Dios ha sido fiel. Dios nos ha dado muestras cada día de que Él nos ama. Dios nos ha dado muestras cada día de que el plan original de salvación y de redención, Él lo está llevando a cabo. Aunque parece que las cosas van al revés, aunque el mundo esté al revés, Dios lo terminará poniendo al derecho porque Él es fiel. Y nosotros tenemos que ejercitar fe, que esa es la clave. Como dice Hebreos 11:6, yo quiero que ustedes me expandan ese texto. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de lo que le buscan. Cree que Él existe. Bueno, indudablemente, si yo no creo, y ahí no está hablando del ateísmo o no, o sea, la idea es, si yo no creo que Dios está realmente presente en su creación y que hay algo que ocurre en mi relación con Él, yo no voy a poder agradar a Dios. O sea, los ejemplos de Hebreos 11 es el ejemplo de personas que en momentos críticos, ellos sabían que Dios estaba presente en su creación, Él se involucra en su creación. Y hay algo que ocurre cuando yo creo y confío en el Señor. Eso tiene un impacto en mi vida. Y por eso dice que Él es galardonador de los que le buscan. Sin eso, sin esa fe, sin esa confianza, aunque yo no lo vea, es imposible agradar a Dios. Dios le dijo a Noé, prepárate un arca. Wow, qué cosa más rara. Nunca había llovido. Y Dios le dice, mira, va a caer un aguacero tan grande que la tierra entera va a quedar cubierta de agua. Prepárate un arca. Y pasan 120 años. Y Noé siguió creyendo que Dios iba a mandar ese diluvio. Y construyó el arca. Entonces, en ese sentido es que Noé pensó que Dios es galardonador de los que le buscan. Yo voy a confiar en que su palabra es ciertísima y voy a hacer lo que Él me dice. Para eso, una persona tiene que haber nacido de nuevo y haber sido cambiado, ese corazón de piedra, incrédulo, insensible, que no busca a Dios, por un corazón de carne, como dice la Escritura, que ame y busca a Dios. Yo quiero que ustedes nos hablen de eso en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En tiempos de pandemia, ante la incertidumbre que existe por el temor a enfermarse, a morir, a perder el empleo, los problemas que se pueden ocasionar, como decía al principio, tenemos dos opciones. O miramos todo lo que nos ocurre a nivel horizontal, como si no hubiese un Dios en los cielos, o vemos todo lo que está ocurriendo, poniendo nuestras vistas primero a nivel vertical y viendo a Dios y su carácter. En este día, eso es lo que estamos haciendo y estamos hablando de la fidelidad de Dios, porque grande es su fidelidad. Salvador, en Hebreos 11:6 estábamos diciendo que Dios es galardonador de los que le buscan. Y fuimos a una pausa. Tú pensaste que yo no te quise dejar hablar, pero no fue así, Salvador. Es que no sabía que tú querías abundar sobre ese tema, entonces no me acuses falsamente. Sugel, tú eres testigo, ¿eh? Bueno, yo confío en que Dios es fiel. Bueno, lo que quiero hacer es unir el contexto precisamente de Hebreos 11 y que
no veamos solo la fidelidad de Dios y desliguemos nuestra responsabilidad ante la fidelidad de Dios. Porque recordemos que el libro de Hebreos busca que su pueblo persevere siendo fiel. Y es precisamente ante un Dios que es fiel. En el capítulo, recuerden, el capítulo 10 sigue uniendo la idea del capítulo 11 y el capítulo 12. Todo está concatenado. Y en el versículo 23 del capítulo 10, la exhortación del autor es: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Aquello que nos ayudará a perseverar creyendo en esa fe que se ampara de lo que Dios ha prometido, de la salvación, la redención que Dios nos ha garantizado, lo que nos llevará a nosotros a seguir hasta el final, es saber que Dios es fiel, es que Dios es digno de confianza. Mantengámonos firmes, a Dios no hay que pedirle que se mantenga firme, a Dios no hay que pedirle que se mantenga fiel, Él será fiel, punto, no tiene otra opción. Nosotros no, a nosotros se nos exhorta a ser fieles, a nosotros se nos exhorta a serlo anclados en el hecho de que nuestro Dios es fiel. Mantengámonos firmes. Y ahora, ¿qué hace el autor en el capítulo 11? Mostrarnos todas las cosas que pasaron los creyentes del Antiguo Testamento y cómo ellos fue cuando se amparaban en Dios y en sus promesas que tenían esa victoria. Sugel dio el caso de Noé, pero tenemos también el caso de Abraham, tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso del pueblo cuando conquistó Jericó. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Simplemente no fue que eso se mostró que grandes eran estos hombres, sino que se mostró cuán grande es nuestro Dios, de que realmente grande es la fidelidad de nuestro Dios, como nosotros cantamos. Yo creo que ese es el capítulo 11 no es una honra a estos hombres que se llaman héroes de la fe, es una honra a la fidelidad de nuestro Dios. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que Dios ha prometido, Dios lo hará. Este pasado domingo, el pastor Sugel hablaba de Romanos capítulo 8 y el versículo 30 y mostraba cómo ese Dios que nos escogió fue el Dios que también nos glorificó. Pero la glorificación no ha ocurrido. ¿Y por qué Pablo la da como un hecho? Porque eso es una realidad. Fue Dios que lo prometió, no puede haber otra opción. Y yo creo que eso es algo que nos debe dar un gran impulso, un enorme empujón para nosotros seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Sugel, ¿tú tenías algo más que decir? Alguien puede estarse preguntando, ok, Dios es fiel, yo he fallado, yo soy como Jeremías, yo no he confiado en Dios, yo no he confiado en su promesa, yo no he ejercido fe, yo me he dejado arrastrar por todo lo que estoy viendo a mi alrededor, yo he estado confuso, yo he estado deprimido, yo he estado ansioso, yo no he sido como Noé, que confió en las promesas de Dios. Pero yo quiero que sigamos viendo el caso de Nehemías, porque ese es un caso crítico a la luz de lo que hablábamos, porque decíamos que es como si hubiera sido la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la peste negra, todo junto lo que él vio. ¿Tú dices Nehemías o Jeremías? Jeremías. Todo lo que él vio. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jeremías para salir de ese estupor y volver a la cordura, si podemos decir así? ¿Y qué podemos hacer nosotros también para salir de ese estupor y volver a la cordura? Lo primero que nos dice aquí en el versículo 25 es que él esperó pacientemente a que el Señor respondiera a sus oraciones. Recuerden que él decía que todo era oscuridad, que él oraba y que no encontraba respuesta. Pero él dice a partir del versículo 25 y en el 26, bueno es el Señor para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Por qué él dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová? Si él no veía ninguna salvación, si lo que él vio fue un pueblo destruido, donde había un hambre, donde las personas se mataban, ¿verdad? Por la comida. Y el futuro que le esperaba era peor porque estaban sitiados, iban a caer en manos del enemigo.
Mira, tenemos que volver otra vez al concepto de pacto. Yo creo que esto es muy importante. Dios le había prometido a Abraham que de su descendencia iba a salir un pueblo y que por medio de ese pueblo todas las familias de la tierra serían benditas. Esa promesa apunta hacia Cristo. Cristo es ese descendiente de Abraham en quien todas las familias de la tierra fueron benditas por medio de la salvación en la cruz. Yo creo que lo que Jeremías tiene en mente, y por supuesto Jeremías no podía saber todo lo que Dios había prometido en Cristo porque él no tenía un entendimiento tan claro de eso todavía. Pero él sabía que Dios había prometido un Salvador y que había prometido que ese Salvador iba a venir de la nación de Israel. Y lo que Jeremías está pensando es, Dios prometió eso hace más de 1000 años a Abraham y yo no tengo la menor idea de cuánto tiempo más falta en el futuro para que se cumpla esa promesa. Pero Dios no puede destruir este pueblo porque él prometió que de este pueblo iba a venir el Mesías. Entonces, ahí viene el punto del creyente confiar en la promesa de Dios, a pesar de que tal vez yo no vea en mi propia vida el cumplimiento de esa promesa. Sugel, pero alguien puede estar diciendo, eso es fácil decirlo, Sugel, pero cuando tú ves tu familia pasando hambre, enfermos, con el riesgo de morir, siendo abusados, siendo rechazados, siendo maltratados, uno dice, ven acá, es que el Señor no está obrando, yo estoy solo en el mundo. Sí, pero si uno tuviera en mente el hecho de que Dios resolvió el más grande de mis problemas, dando lo más grande que él tenía, yo puedo confiar en que Dios aún puede usar esas mismas calamidades para hacerme un bien que yo no lo estoy viendo en el momento. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Yo recuerdo en una ocasión en que uno de mis hijos se enfermó, una de mis hijas, cuando tenía como 2 años, y nosotros tuvimos que llevarla a hacer análisis médicos, y fueron muchos análisis porque los médicos no sabían qué es lo que estaba pasando. Miren, Eduardo y Salvador, llegó un momento en que mi hija de 2 años, cuando veía una bata blanca, ella comenzaba a llorar. Y recuerdo que en una ocasión, tratando de entrar en el cubículo donde le iban a hacer otro análisis, ella se agarró del dintel de la puerta y no quería entrar. Pero yo me imagino a mi hija de 2 años pensando, ¿cómo es posible que mis padres que me aman me estén sometiendo a esta tortura? Ella no lo podía entender. Sin embargo, mi esposa y yo sabíamos que si no le hacíamos esos análisis, no íbamos a poder ayudar a nuestra hija en la enfermedad que nosotros no teníamos idea de cuál era. La distancia que hay entre yo y mi hija de 2 años es nada en comparación con la distancia que hay entre nosotros y Dios. Entonces yo tengo que confiar en que Dios sabe lo que Él está haciendo y confío en eso porque ya yo sé que Él cumplió su promesa. Eso que Él le prometió a Abraham en el Génesis 15, Él lo cumplió cuando Jesucristo nació de una virgen y murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Y si Él me dio eso tan grande para resolver el más grande de mis problemas, yo puedo confiar y seguir confiando en Dios. Porque el más grande de mis problemas, Eduardo, no es el hambre, no es la desnudez, no es que yo no tenga un techo encima de mi cabeza, es que yo soy pecador y algún día voy a tener que enfrentarme con la justicia perfecta de Dios. Y hay una sola manera de yo poder escapar del mal que viene sobre mí y es confiando en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo que vemos, él esperó pacientemente a que el Señor respondiera a sus oraciones. Él estaba consciente entonces que lo que él merecía era mucho peor que lo que él estaba viendo y lo que estaba viviendo. Entonces eso nos enseña que debemos aceptar la disciplina, los tratos, las providencias del Señor para con nosotros en nuestras vidas. Es interesante que en el versículo 27 él dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque Dios es quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, dé la mejilla al que lo hiere y sea colmado de afrentas. Y él reacciona y dice en el versículo 31, el Señor no rechaza para siempre, antes bien se aflige, también se compadece conforme a la multitud de su misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. ¿Cómo que no se complace? Si ya yo estoy viviendo eso, entonces yo no lo entiendo.
¿Qué ustedes me explican ahí, Salvador? No, la idea del pasaje es que Dios no lo hace sin intención. Dios no lo hace simplemente por el deleite de ver al hombre sufrir. ¿Tiene un Dios no lo propósito? hace exactamente. ¿Recuerdas cuando el caso de Job, que no atribuyó a Dios despropósito alguno, a pesar de todos los inconvenientes que vinieron a su vida y a los suyos? Es el hecho de poder seguir viendo a Dios como ese padre del que Sugel estaba hablando. Es seguir viendo a la paternidad de Dios obrando en medio de estas cosas. Es un concepto muy equivocado de la vida que nosotros albergamos cuando pensamos que vamos a estar libres de aflicción. Es un concepto muy equivocado de la vida cuando vemos como si nunca fuéramos a morir. Enfermaremos, moriremos, vendrán inconvenientes, tiempos de estrechez. Por eso Pablo podía aprender a tener contentamiento cualquiera que sea la situación. Sabía vivir cuando había abundancia, pero también cuando había estrechez. Ninguno de nosotros, ningún habitante del planeta Tierra está exento de pasar por momentos de dificultad. Entonces nos hacemos expectativas incorrectas. Cuando al momento de llegar, y que se muestra cuando al momento de llegar a estas cosas, reaccionamos con pecado, reaccionamos con incredulidad, reaccionamos con rebeldía, reaccionamos con orgullo y con soberbia, porque Dios está obrando y llevando a cabo su plan, y Él lo usa, y no lo merecemos, pero aún usa esas cosas para nuestro bien. Y muchas veces el primer vistazo de la gloria de Cristo, del esplendor de quién es Jesús y de lo que Él vino a hacer al hacerse como uno de nosotros en esta tierra, y el primer vistazo para entender por qué murió en la cruz del Calvario, viene a nosotros cuando estamos en momentos de aflicción. A veces el primer vistazo es en un momento de dificultad. Dios nos hace abrir los ojos a cosas para las cuales antes los teníamos cerrados. Entonces, si podemos ver a Dios y su gloria, si podemos entender el plan de salvación, si podemos ver a Cristo, reconocer nuestro pecado y ver a Jesús por quien Él es, y así encontrar salvación eterna, entonces ahora sí vamos a poder poner en perspectiva esas aflicciones, esos momentos difíciles, esos momentos de duros que vienen a la vida, que Dios nunca nos prometió que no van a venir a nosotros, pero Dios los usa para nuestro bien. Entonces, gloria a Dios, que sabe lo que está haciendo y está usando estas cosas para acercarnos a Él. Me llama la atención el texto de Santiago, capítulo 4, cuando dice que nos acerquemos a Dios, y dice, sin embargo, que nosotros debemos lamentar y llorar. ¿Lamentar y llorar el qué? Nuestros pecados. Porque lo que nos aleja de Dios son los pecados, precisamente. Son nuestras actitudes de soberbia. Y por eso al soberbio lo mira de lejos. Pero Él convive con el humilde, dice su palabra. Y la aflicción, muchas veces eso es lo que Dios usa para humillarnos. Bueno me es haber sido humillado, es la expresión del salmista. ¿Y por qué es bueno? Porque si nos acerca a Dios, es lo mejor que nos puede pasar. En el caso de Jeremías, vemos cómo hubo un arrepentimiento, y a partir del versículo 40 él dice, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos rebelamos y fuimos desleales, y tú nos perdonaste. Ese es el camino entonces que debemos seguir. ¿Qué es eso de volverse al Señor? Bueno, eso de la idea de arrepentimiento. Una persona se da cuenta que va por un camino equivocado, da media vuelta y comienza a caminar en el camino opuesto. Nosotros hemos pasado la vida entera caminando de espaldas a Dios. Sugel, pero excúsame que te interrumpa. Alguien puede decir, yo soy bueno. ¿Cómo Sugel me dice ahora que yo me he pasado la vida caminando de espaldas a Dios? Tú no me conoces, Sugel, puede decir a alguien. Está bien, mira, si una persona piensa de sí misma que es buena, ese es probablemente el síntoma más claro de que le está dando las espaldas a Dios. Y lo sabemos porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Y en Primera de Juan, que lo leí precisamente esta mañana, dice, si alguno dice, yo no tengo pecado, está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios sí dice que yo tengo pecado.
Entonces, una persona que piensa de sí misma que es tan buena, que por su propia bondad va camino al cielo, está haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios dice, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la idea de este texto es que todos nos quedamos cortos de alcanzar el propósito de nuestra existencia, que es glorificar a Dios. Yo puedo hacer lo bueno, Eduardo, y puedo hasta guardarme de ciertos pecados por mi propia reputación. O sea, yo estoy buscando mi propia fama, yo estoy buscando que mi reputación no sufra. Entonces yo estoy haciendo lo bueno por una mala motivación. Yo lo que debo buscar es la gloria de Dios. Y yo no puedo hacer eso en mis propias fuerzas. Entonces cuando yo me doy cuenta que yo he vivido la vida entera buscando mi voluntad, buscando mi propia gloria, haciendo lo que yo he querido, aún algunos lo hacen siendo moralistas, pero como quiera sigue siendo vivir de espaldas a Dios, yo digo, ahora me voy a arrepentir, voy a dar media vuelta y en vez de seguir confiando en mi decencia, en mi moral, en mi capacidad, yo voy a confiar enteramente en Cristo, que murió en una cruz por mis pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Eso es arrepentirse y creer. Por eso, Eduardo, es que el arrepentimiento y la fe, aunque son dos gracias, para usar la palabra correcta, diferentes, no podemos separarlas. Debemos diferenciarlas, pero no podemos separarlas. El arrepentimiento es un arrepentimiento creyente y la fe es una fe arrepentida. O sea, es que yo debo volcarme de mi camino, voltearme de mis caminos para dejar de confiar en mí y confiar en Jesús. Entonces es arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Esas dos cosas siempre van unidas la una a la otra. Salvador, nos quedan 30 segundos de programa. ¿Qué tú le dirías a nuestros televidentes? Bueno, decíamos al principio que la gran pregunta que el concepto de la fidelidad de Dios trata de responder ¿es Dios digno de confianza? De verdad, hay tantas cosas en las que nosotros hemos depositado nuestra confianza que nos han defraudado. El hombre busca, confía a veces en el fabricante de un producto, aún de un alimento, y muchas veces somos engañados. En las grandes farmacéuticas también, y somos engañados. Nos venden un producto por otro. Las personas solo están con el interés tras el dinero y cosas así. Pero nuestro Dios es completamente digno de confianza. Si confiamos en el hombre, aun cuando tengan la mejor de las intenciones, no pueden necesariamente complacernos, no pueden necesariamente cumplir todo lo que prometen. Pero cuando Dios promete, Él lo cumple. De manera que podemos esperar en Él eternamente y para siempre podemos confiar en Él, porque Él es fiel. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Por eso su pueblo sabe que pasará la eternidad junto a Él. Gracias, Salvador y Sugel, por habernos mostrado a la luz de la palabra de Dios cuán grande es la fidelidad de Él para con sus hijos. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.